Hola niños, espero que estén muy bien en sus casas. Les mando un abrazo a cada uno de ustedes. En la cápsula educativa de esta semana trabajaremos la Edad Media. Sí, ya hemos pasado por muchas instancias de nuestra historia y ahora tenemos que estudiar esta. En esta cápsula veremos de manera breve de qué se trató este periodo de nuestra historia. Lo primero que tenemos que saber es qué es la Edad Media. Bien, cuando nosotros hablemos de la Edad Media, estamos refiriéndonos a un periodo histórico que abarca desde el siglo V hasta el siglo XV, es decir, 10 años de historia que comienza cuando cae el Imperio Romano de Occidente en el año 400 después de Cristo y se da por finalizado a fines del siglo XV, específicamente en 1492 con el descubrimiento del continente americano por Cristóbal Colón. La Edad Media se va a dividir en dos. La primera es la Alta Edad Media, que abarca desde los siglos V al siglo XI, es decir, 6 años. En esta parte, el Imperio Romano entró en una crisis económica, política y social. Varios pueblos de origen germano acosaban las fronteras de este imperio. Y adivinen, creó en la población un periodo que fue de mucha inseguridad, y esto origina o da paso al feudalismo. La siguiente etapa de la Edad Media abarca desde los siglos XII al XV, y esta es una etapa que se le llama como de resurgimiento, tanto económico como cultural. Aunque esto significa que no cambia toda la estructura que ya se tenía de la Edad Media, ¿ya? Características de la Edad Media. Dentro de la Edad Media predominan las actividades que son agrarias y la principal fuente de riqueza es la tierra. Esto se da porque todo se relaciona con en torno a la agricultura. Esta época o este periodo de la historia, la agricultura es la base de la economía. Se fragmenta el poder. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si antes el poder estaba a cargo de un imperio, este ya al caer se forman pequeños reinos. Ya desde aquí vienen muchos los castillos. Esta época donde están todos en sus castillos y hay pelea de castillos, viene desde la época medieval. El desarrollo tanto político como económico es de carácter local. Es en este reino donde se da toda esa vida económica y política. El comercio, también es local. Disminuyen las grandes transacciones o las exportaciones con los otros imperios, sino que es todo carácter local. Dentro del mismo reino se hacen estas comercializaciones. Esto hace que la moneda, es decir, el comprar, decaiga, pero no se elimina. La Iglesia tiene una gran influencia durante esta época o durante este periodo de la historia. Y la actividad cultural que se dio durante la Edad Media se puede decir que se dedicó principalmente a la conservación del conocimiento o lo que se tenía del pasado. Ya se copiaron y se comentaron obras de autores clásicos. Pero, ojo, que quede muy claro, el centro de cualquier actividad cultural era todo en torno a la iglesia. La iglesia era el centro de todo. Como les dije, la iglesia adquirió gran poder o una gran consolidación. Ahora lo vamos a ver. La iglesia cristiana fue la más importante, diría yo, durante la Edad Media. Tenía un gran poder económico y político. Los altos cargos religiosos actuaban como auténticos señores, ya que ellos tenían vasallos y tenían además propiedades o castillos. Ejercían el monopolio de la cultura, porque como yo les dije, ellos o todo lo que tenían que ver relacionado con la cultura estaba ligado a la Biblia. Y la Biblia está relacionada con la iglesia, es decir, dentro de los monasterios era donde se transcribían estas obras, o la Biblia en este caso, y algunas otras obras que eran importantes, ¿ya? Bien, todo entonces, todo lo cultural estaba relacionado con la iglesia. Ejercían una gran influencia sobre la sociedad que estaba frecuentemente impregnada de religiosidad. Esto se daba porque al estar en un reino
Ya ellos se sentían frágiles y el reino la relación con un señor feudal o con Dios viene que ellos estaban muy inseguros y lo que les daba esa paz y lo que les decía que podían tener esperanzas era la iglesia y por eso ellos se aferraron mucho a la iglesia y eso permitió que la iglesia subiera en su poder. Bien, de lo que yo les dije, de las características de la Edad Media, también hablamos del sistema que se da dentro del plano económico-social. Resulta que en este periodo surge el feudalismo. ¿Pero qué es el feudalismo? Vamos a conocerlo como un sistema económico, social y político. Este se desarrolla en la Edad Media, pero tiene su apogeo durante la Alta Edad Media. ¿Qué pasa con esto? Resulta que hay una relación. ¿Entre quién? Bueno, entre el señor y el vasallo. Esta es una relación de dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos, hombres libres, que no eran dependientes del rey, que eran pertenecientes a la nobleza, daban algo al señor feudal. Como bien se explica en la imagen, el señor feudal le da al vasallo defensa judicial, protección militar y sustento asegurado por las tierras donadas en feudo. ¿Qué quiere decir? Que el vasallo le dona sus tierras al señor feudal para que éste le dé esta protección. Lo que el vasallo le da al señor: ayuda económica en caso de matrimonio de su hija, pago de rescates, si el señor es hecho prisionero, y además se da para el viaje de las cruzadas, que eran guerras religiosas, ¿ya? Además puede conformar el consejo y, bien, en caso de alguna guerra o cualquier cosa, ustedes no lo creen, ellos, es decir, los vasallos, van en representación del rey como sus guardianes. Características del feudalismo. La base social y económica de este sistema o de este feudalismo estuvo centrada en el campo. ¿Por medio de qué? Del feudo. Los señores feudales eran los amos y soberanos de sus tierras. Ellos sabían qué se podía hacer, qué no se podía hacer dentro de su feudo, dentro de su reino. La sociedad estaba basada ampliamente en una desigualdad, ya que todos estaban a cargo de su rey. Bueno, la persona que vivía dentro de este feudo tenía un rey o su señor, y era este quien concentraba, yo creo que la mayor cantidad de riquezas, seguido obviamente de la iglesia, y al final estarían los campesinos, que eran quienes entregaban esta mano de obra. Bien, aquí podemos observar, por ejemplo, este es un feudo. Tenemos el castillo, que es donde vive el rey y es el centro de la vida social, económica y política, que obviamente es donde vive el señor feudal. Luego tenemos esta reserva señoral, que son tierras del señor que están cultivadas por los campesinos. Luego tenemos las tierras comunes. Estos por lo general pertenecían a bosques y pasto que estaban destinadas para el ganado. Estas pertenecían a todo el feudo, ¿ya? Pero seamos prácticos, solo pertenecían al rey. Estaba la aldea, que aquí era donde vivían los campesinos, que eran estas casitas. Y están los mansos, que son tierras cedidas por el señor a los campesinos. Es decir, el señor feudal dice: ¿saben qué? Yo no voy a ser tan malo, y para que ustedes vivan, que tengan sus cositas, yo les voy a dar un pedacito de terreno para que cultiven. Bien, ahora vamos a ver la sociedad medieval. Vamos a ver de qué trata esta sociedad, ¿ya? Veamos un poquito. Tenemos que dentro de esta sociedad medieval existen grupos privilegiados. Vamos a encontrar los de color rojo, naranja y amarillo. Y los no privilegiados son los de color verde. Veamos estos sectores. Los señores, obviamente, que estaban en el sector privilegiado, formaban la nobleza, ¿ya? Aquí podemos encontrar al rey, príncipes, condes, caballeros, ¿ya? Ellos, el rey obviamente era el que tenía más privilegio, luego le seguía la nobleza, que tenían que ver con una relación o que ellos tenían muchas tierras que les servían a este rey. Luego tenemos el clero, que está conformado por obispos, curas, frailes, ya todos monjes, todo lo que tiene que ver con la iglesia se encuentra aquí. Ellos están al medio, no tienen
tanto riquezas o poder como el rey, pero tampoco están abajo de la pirámide. Bueno, y al final, de color verde, encontramos el pueblo, que están los campesinos, los artesanos y los comerciantes. Ellos es lo que da sustento a esta pirámide, ¿ya? Pero es el grupo que menos privilegios o riquezas tiene, ¿ya? Esto se da por medio de una dependencia que tiene un hombre, es decir, un campesino, un artesano o un comerciante, con otro hombre a través del vasallaje, ¿ya? Bueno, y el vasallaje se aseguraba por un contrato o por un acto de homenaje. ¿Por un acto de homenaje entre qué? Entre el vasallo y su señor feudal. Quiero que se den cuenta de algo, ¿ya? Por ejemplo, el rey siempre va a estar a la cabeza y es el que menos hace. ¿Por qué es desigual? Porque esto no era una pirámide jerarquizada que tuviera movilidad, ¿ya? Lo que pasa es que el rey siempre con su familia iban a estar aquí en la cúspide de la pirámide. Luego los príncipes y los condes, pero no me digan que un campesino va a llegar a ser rey. Eso no va a ocurrir, ¿ya? La iglesia también era un filtro muy importante. Muchos campesinos, artesanos y comerciantes buscaban que sus hijos o sus nietos o alguien de su familia fuera parte del clero para que pudieran salir o subir de posición. Bien, aquí tenemos otro organigrama de lo que estábamos hablando sobre esta sociedad feudal. En la cúspide, al rey y su familia, que viven en el castillo, junto con los nobles. Ellos dos, fíjense muy bien, vivían en el castillo. Ya si quieren llegar a preguntar dónde vivía el rey, su familia y los nobles, ustedes me deben decir en el castillo. Por lo general tenían estos ríos que los atravesaban como una cierta barrera de protección, ¿ya? Luego venía el clero, sabemos que está la iglesia, frailes, sacerdotes, ¿ya? Que ellos vivían en el monasterio, ¿ya? Ellos podían también vivir como consejeros real en los castillos de los reyes y estaban súper cerca. Y luego tenemos a los campesinos que vivían en las aldeas cercanas al castillo. Siempre el castillo se encontraba protegido de cierta manera por las aldeas, por el clero, ¿cierto? Por estos monasterios, y luego encontraban este castillo que era fortificado. Bien, niños, esa ha sido la cápsula educativa de esta semana. Espero que les queden mucho más claros algunos conceptos. Y les mando un abrazo a cada uno de ustedes. Por favor, si tienen alguna duda o consulta, no duden en escribirme. Cuídense mucho, quédense en sus casas y ojalá verlos muy pronto. Adiós.